quiero pedirte que te pongas de pie. Vamos a dejar ese tiempo en las manos del Señor. Querido Dios, Padre, te damos gracias, Señor, por lo bueno que has sido con nosotros, Dios, y que en medio de esta oración, Dios, podemos ir ante su trono, Dios. Solo te pido, Padre, que seas tú obrando en nuestra vida, Dios. Dejamos el tiempo, oramos por la persona que lleva tu palabra para que seamos bendecidos y escuchándonos lo que tu palabra tiene que decir para nosotros. Gracias por escucharnos y gracias porque en cualquier momento, en cualquier circunstancia que estemos, Dios, inclina su oído, como dice tu palabra, a escucharnos, oh Dios. Dejamos este día, este momento en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Acompáñame a cantar esta canción titulada Ven ante su trono. Dice: Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Dilo fuerte. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán Hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. oh, cuán hermoso. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive.
Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Hace un día llegar Frente a Él, de su amor a todos contaré. ir ante su trono es entender que no se trata de ti y de mí, sino meramente de aquel que hizo todo, que dio el primer paso, que llevó tu carga, que llevó mi carga, que nos libró de una eterna condenación. Canta conmigo esta canción titulada No yo, sino Cristo. Dilo conmigo. Solía vivir la vida en temor y me encontró un camino mejor, y toda mi carga y condenación cambiada fue por tu gracia y perdón, y no me hace falta nada ya. No yo sino Cristo. No yo sino Cristo. Lo que fui no soy más. Tú en mi vida estás. No yo sino Cristo. Crucificado junto a ti, ya no vivo yo, tú vives en mí, No hay nada más. y no hay nada más que pueda aportar. Tu gracia, Jesús, me bastará. No yo sino Cristo. No yo sino Cristo. Lo que fui no soy más. Tú en mi vida estás. No yo solo Cristo. Muy consumado. Y consumado fue. Por la fe puedo ver, y este corazón todo tuyo es. Y hoy mi adoración vengo a darte, Señor. Eres mi porción para siempre. Consumado fue, por la fe puedo ver, y este corazón todo tuyo es. Y hoy mi adoración vengo a darte, Señor. Eres mi porción para siempre. Dilo fuerte. No yo, sino Cristo. No yo sino Cristo. No yo sino Cristo. Lo que fui no soy más. Tú en mi vida estás. No yo solo Cristo. Querido Dios, gracias Señor, porque en medio de las circunstancias, en medio de la adversidad, en medio de la tormenta, nuestra mirada tiene que estar meramente en aquel que ha vencido el mundo, la muerte y el pecado. Gracias
Dios que nos escucha y un Dios a quien debemos la honra y la gloria desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes tomar tu asiento. Muy buenos días. Saludamos a los que nos están siguiendo por la transmisión. Y bueno, en esta mañana vamos a continuar con la serie que habíamos estado llevando, que seguimos llevando, extranjeros y peregrinos. Y en esta mañana vamos a tener la bendición de tener a uno de los alumnos de tercer año. Los chicos que están aquí estudiando en el instituto están todos los días siendo confrontados con la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, preparándose para poderla compartir a otros, y es para nosotros un gozo poder ver cómo por lo que Dios les enseña a ellos también pueden ser de edificación para sus hermanos, para el resto de los alumnos. Así que para mí es un gusto poder presentar a Arel. Entonces, ¿puedes pasar, por favor, Arel? Buenos días. Es un privilegio para mí poder compartir la palabra del Señor y quiero que abran sus Biblias en Primera de Pedro capítulo 2. Y en esta serie hemos estado viendo el tema de extranjeros y peregrinos. Y como estuvimos viendo la semana pasada con el profe Richard, vimos que nosotros hemos recibido una salvación. Y si hemos recibido esa salvación, debemos de actuar de una manera. ¿Y de qué manera es? El capítulo 2, en el versículo 1, dice desechando, y esa es nuestra manera que nosotros debemos de vivir. Desechamos lo malo y nos identificamos con Cristo. Pero no solo eso, sino que también en el versículo 2 deseamos la palabra de Dios. Debemos de desear la palabra de Dios. Eso fue lo que vimos, quiero recordarles, pero el día de hoy nos vamos a poner de constructores. Y aquí Pedro empieza a darnos ejemplos de construcción de piedras vivas. Y voy a leer el pasaje bíblico, es el versículo 4. Acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Quiero contarles una historia de mi primera chamba. ¿Han escuchado esa canción que se ha vuelto popular, Mi Primera Chamba? De esas veces que es tu primer día y tu último en el trabajo. A mí me pasó así, no tiene mucho. Tengo varias experiencias así, pero quiero contarles la más reciente. Yo estoy haciendo ministerio en Grace Community y tienen una cafetería. Mi segundo día dentro de la iglesia hubo un congreso o una reunión de mujeres, más o menos como de 30 mujeres, pero yo nunca había trabajado en una cafetería. Se imaginarán, fue un desastre porque yo no sabía que tenías que escoger el tipo de leche. Leche entera, leche deslactosada, leche de almendra, entre otras. Y que la bebida podía ser fría, caliente o frappé. Más aparte, era mi segundo día. Acababan de renovar la cocina y también me tocaba cobrar. Y ahí teníamos gente y pues era nuestro segundo día. Imagínense todo el relajo que causamos. Dimos bebidas de más, cobramos de más, dimos cosas que ni existían. Y esa fue mi primer chamba. Pero de ahí aprendí algo, que hay errores que tienen solución, hay errores que cuestan y traen consecuencias, y hay errores que no tienen solución. Para comenzar este tiempo, quiero orar para que sea la palabra del Señor
edificándonos. Amado Padre Celestial, Señor, te agradecemos este tiempo. Gracias por lo que es tu palabra. Pedimos que tú nos hables y no sea nuestro conocimiento, Señor, que pueda llegar a cada uno de los corazones de mis compañeros y de los que siguen la transmisión. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y no sé si multimedia me puede ayudar con unas imágenes. Y esas imágenes son de mi primera chamba, de albañiles que se equivocaron. Ahí podemos ver que edificaron sobre las tarimas. Pueden mostrar la siguiente. Los fundamentos. Si tapamos las llantas y vemos lo que está arriba, aparentemente la casa se ve bien, pero pues está sobre las ruedas. La siguiente, ahí también podemos ver que se equivocaron en las escaleras y pusieron un balcón donde no tenía que haber. Y esas son personas que también hicieron su primer chamba. Y si continuamos así, hay un buen de errores. Tú puedes buscarlos en internet y hay un buen de errores. Pero imagínate que esa fuera tu vida. Imagínate que les tuvieras que delegar a esos albañiles construir tu vida. ¿Tú les pondrías tu vida en sus manos? Yo la verdad no lo haría. Pero aquí Pedro empieza a hablar de la piedra viva. ¿Y qué es una piedra? Y aquí traje mis piedras. Esto es una piedra por sí muerta, así está muerta, no tiene un propósito. Probablemente la podemos aventar, probablemente en esta que es más grande nos podemos sentar y tienen diferentes funciones. Pero aquí Pedro empieza a ocupar la piedra viva. Y tú y yo podemos confiar en algo tan delicado como lo es nuestra fe en Dios. ¿Por qué? Porque descansa en la obra perfecta de Cristo. En un tema tan delicado como lo es nuestra fe, los fundamentos tienen que estar fuertes, los fundamentos tienen que estar sólidos. Cuando vengan las tormentas, no se va a derribar tu casa. ¿Por qué? Porque está bien fundamentada. Y el fundamento perfecto es Cristo. Él trazó los planos desde antes de la fundación del mundo. Él hizo que fuera perfecto el plan de la redención. Y tú y yo podemos descansar el día de hoy en que tenemos los fundamentos perfectos, que es Cristo mismo. ¿Y cuánto nos cuesta descansar como creyentes cada día? Y les voy a poner un ejemplo sencillo. Muchas veces nos quejamos, ¿no? Es que tengo mucho trabajo y te quejas de que no tienes tiempo. Y cuando te dan tiempo para descansar, no lo aprovechas. Y dices, no, es que tengo mucho tiempo para descansar, necesito trabajo. Y así nos vamos afanando día a día. Y son ejemplos sencillos. Imagínate si nosotros fuéramos los fundamentos, no, seríamos bien inestables emocionalmente. A una hora estamos bien y a la otra estamos súper mal. Y yo traje mis piedras. Aquí podemos ver una piedra pequeña. Traje de diferentes tamaños. Y una piedra más grande. ¿Qué pasa cuando los fundamentos son pequeños? No puedes edificar algo más grande porque queda chueco, se mueve, viene la tormenta y lo derriba. Pero ¿qué pasa cuando edificas en algo más grande? Algo donde ya ha sido edificado y es Cristo. Viene la tormenta, vienen pruebas y no se cae, porque los fundamentos están en Cristo. Entonces tú y yo podemos descansar que los fundamentos son perfectos. Si continuamos viendo el pasaje bíblico, dice, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Y poco a poco vamos a ir agarrando la marcha. Y los edificadores, la pregunta es, ¿quiénes son los edificadores?
tenían todo para construir, tenían el cimiento fuerte y decidieron rechazarlo. Esos edificadores eran Israel. Israel tenía todo, todas las bases para construir, pero decidieron rechazarlo. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Y ahí podemos experimentar cómo hay un rechazo. Y tú y yo no estamos tan alejados de eso. En nuestra realidad, el Día de Muertos fuimos a compartir el Evangelio. ¿Y a poco no hubo personas que decidieron rechazar el Evangelio? Les argumentabas y les decías, no, es que tengo un mensaje de salvación. Y ellos decían, ¿a mí qué me importa? ¿Para qué me sirve? No, pero es que te vas a ir al infierno. ¿Y a mí qué? Ya sé que me lo merezco. Y para muchos es locura el mensaje del Evangelio, pero que no sea locura también para ti. Yo les comenté que vinieron Jesús a Israel, a los judíos, y dentro de esos grupos ahí estaban los fariseos. Los fariseos tuvieron el privilegio de ver las señales de Dios, los milagros, y aún así decidieron rechazar. Y tú y yo no estamos tan alejados de esa realidad. Ya hemos creído en Dios, pero no confiamos en lo que Él hace día a día. Esta piedra trae un significado especial para mí, porque yo todas las mañanas o en las noches me tropiezo. Cuando voy, estaba en el comedor, rumbo al comedor. Cuando voy allá, me tropiezo. También nosotros podemos ser esa piedra de tropiezo a otras personas. No estamos tan alejados de la realidad de los fariseos, de que nada más vivimos una religiosidad, que vivimos de una apariencia. Vivir de la religión nos hace tropezar. Y luego aquí Pedro empieza a hacer un contraste de lo que tenía Israel y un contraste que ahora nosotros tenemos como creyentes. En el versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Como sabemos, Israel tenía un templo, también tuvo el tabernáculo, pero podemos ver la idea de Dios habitando en medio de su pueblo desde el Edén. ¿Y esto qué hacía? Que la presencia de Dios estuviera en cada uno, en el centro, pero se manifestaba de una manera física. Por eso es que había un templo, para que la presencia de Dios estuviera ahí. ¿Y qué había dentro de ese templo? Había un sacerdote que se encargaba de llevar sacrificios cada cierto tiempo, y dentro de esos sacrificios se llevaban animales para expiación de pecados, entre otras funciones que tenían los sacerdotes. Pero aquí, ¿qué es lo que nos dice Pedro? Sacerdocio santo para ofrecer sacrificios. Ahora tú y yo podemos ya no habitar en un templo físico, en un templo espiritual. Y vamos a explicar eso. Acompáñenme a Efesios 2, del 19 al 22. Lo voy a leer, dice, así ya no sois extranjeros ni advenedizos, lo que hemos estado viendo, ¿no? Extranjeros y peregrinos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Antes había un templo físico. Cuando Jesús estaba con la mujer samaritana, ¿qué le dice? La hora se acerca, la hora viene, cuando los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad.
Ahora tú y yo podemos ser parte del templo de Dios. Ahora tú y yo somos columnas, ahora somos baluartes por medio de Cristo. Y ya no tenemos que ir a un templo físico para ofrecer sacrificios. ¿Por qué? Porque también aquí Pedro nos está diciendo que somos sacerdotes. Por medio de Cristo es que nosotros tenemos que ofrecer sacrificios. ¿Y qué tipo de sacrificios? Nosotros ya no llevamos animales. ¿Alguno de ustedes ha llevado un animal como sacrificio? No, porque el sacrificio perfecto fue Cristo. Y Cristo nos hizo sacerdotes para ofrecer sacrificios, pero no sacrificios físicos, sino sacrificios espirituales. ¿Y esos sacrificios espirituales qué son? Los sacrificios espirituales pueden ser la alabanza, la acción de gracias, el servicio, el amor, la obediencia y la oración. Pero quiero enfocarme en dos sacrificios que tú y yo podemos dar día a día. Sacrificio de servicio y amor. Romanos 12:1, Pablo nos invita a ofrecer nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y ese tipo de sacrificio se vive todos los días. Todos los días debemos de vivir el servicio, todos los días debemos de vivir el amor. Muchas veces queremos edificar algo más grande y no podemos edificar. ¿Por qué? Porque no estamos cumpliendo con el servicio ni con el amor. Y es un llamado que tú y yo tenemos que hacer todos los días, mostrar compasión todos los días, hasta incluso con tus compañeros de instituto. Y es impresionante, porque antes también el sacerdote tenía una función. Iba cierto tiempo a la presencia de Dios y había dentro de los sacerdotes, el sumo sacerdote, había como una estructura. Y quiero leerles el comentario de Grudem. Dice: ya no puede haber una élite sacerdotal que reclame tener acceso especial con Dios o privilegios especiales de alabanza o de relación con Dios. Antes, ciertas personas hacían sacrificios, pero ahora por medio de Cristo, tú y yo podemos acercarnos todos los días a Dios. Y si eso no te motiva a acercarte a Dios, wow, creo que tu corazón está como una roca, está duro. Es impresionante nosotros cada día podernos acercarnos a la palabra del Señor, poder enamorarnos de Él, poder crecer. Y esa es una gran ventaja que tenemos. Y quiero hablar algo que apenas he estado entendiendo. En el versículo de Primera de Pedro, en el versículo 5, dice: casa espiritual. Nosotros vimos que la familia de Dios ahora está compuesta por nosotros. La gloria de Dios ya no se quedó en un templo, se quedó en cada uno de nosotros. Y tú y yo somos parte del templo de Dios, un templo que se está expandiendo, pero no se puede expandir si no estás siendo una piedra viva. Tú y yo somos piedras vivas. Si nos acercamos a Dios, podemos empezar a edificar, podemos hacer que la gente empiece a venir. En Efesios 2 vimos que los fundamentos eran los apóstoles. Y Jesús le da una comisión a Pedro y Pedro la entiende cuando le dice: Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y algo que yo he aprendido en este tiempo hasta ahorita es las funciones de la iglesia. A mí me encanta y ahorita estoy súper contento en la iglesia que estoy y yo no lo había entendido. Pero ¿qué es la iglesia? Dios te integra a su cuerpo, Dios te integra a su familia, Dios te entrega algo más grande. Y yo les dije que una piedra así está muerta. Pero cuando te acercas a Dios, puedes tener vida y empezar a edificar poco a poco. Y es bonito poder tener un propósito, ya no ser muerto, sino que tener vida. Y eso es la iglesia. Es una comunión de vida que refleja el atributo de Cristo, de quién es Dios, una comunión. Nosotros no podemos estar haciendo solos iglesia, necesitamos una comunión. Pero algo chistoso que pude observar es que
en el griego, Pedro no ocupa la palabra ladrillos, sino que ocupa piedras. Traje piedras de diferentes tamaños, porque dentro de la iglesia todos tenemos una diferente función. Hay piedras que son medianas, hay piedras que son pequeñas, pero dentro de eso cada uno tiene una función. Muchas veces nos enfocamos en las piedras que son más vistas y perdemos el enfoque de que todos estamos ayudando a construir. ¿Pueden mostrar la diapositiva? La pasada. Ahí puse una imagen donde unos diseñan, otros llevan, pero también abajo hay unas manitas. Unos pintan, unos arreglan, otros cortan. ¿Para qué? Para un propósito más grande. Y cada uno de ellos tiene una función. Muchas veces nos enfocamos en los predicadores y decimos, no, es que esta piedra es súper importante. Pero ¿qué pasa con las piedras que son más pequeñas? Por ejemplo, el hermano del estacionamiento, la hermana que te dice dónde sentarte. Un pastor no puede trabajar por sí mismo, necesita de otras piedras que lo apoyen para que siga creciendo la iglesia. Y si tú, dentro de la iglesia, estás siendo una piedra pequeña, gracias a Dios, porque poco a poco el Señor va abriendo camino, te va a ir dando funciones. Gracias a Dios por el lugar que estás haciendo ministerio. Gracias a Dios porque dentro de ese lugar estás siendo una piedra viva. La iglesia es de Dios y Él decide a qué piedra ocupar. Por su soberanía, Él nos da diferentes conocimientos, diferentes dones. Una piedra por sí sola no puede edificar. Quédense eso en mente. Es necesario que empiecen a edificar juntos. Como se los dije, un pastor sin los hermanos del estacionamiento no se da abasto con el trabajo. Por eso es que si quitas a esas pequeñas piedras, muchas veces el edificio se cae. Y yo representé ahorita en una diapositiva, en la del corazón, ahora sí la del corazón, que la iglesia también es eso. Hay un rompecabezas y un corazón. Y muchas veces, cuando quitamos esas piezas, el hermano de estacionamiento, por más pequeñas que sean, están incompletas. Puede que nuestra construcción esté incompleta. Y quiero ocupar el ejemplo de los legos. Yo creo que si Pedro hubiera tenido legos en ese tiempo, hubiera puesto la palabra legos, porque son un gran ejemplo. Y a mí me encantan los legos. Y mi abuelito trabajaba en Estados Unidos y cada cierto tiempo venía y me traía juguetes. Y normalmente me traía legos. Para los que les gustan los legos y Star Wars, pues era uno chido, era el halcón milenario. Pero vi y normalmente los legos traen instructivos y dentro de los instructivos viene la edad de los que los puedes armar porque ya tienes una capacidad. Entonces yo decía para mayores de 8 años, yo tenía como 5 o 6 y dije, sí puedo armarlo, ¿no? Si he armado otros, puedo armar también ese, ¿no? Y empecé a armar y fui perdiendo las piezas. Me frustré, aventé todo y ya cuando dije, bueno, ya lo voy a guardar, perdí el instructivo, perdí piezas, dije, bueno, ya, lo eché en la cajita y dije, después va a haber tiempo de que yo lo pueda volver a construir. Pasaron los años, como unos 5, yo creo que ya tenía como 10 y dije, bueno, yo creo que ya tengo la edad suficiente para poder construir. Y pues busqué en internet, compré las piezas que me hacían falta, fui al instructivo y lo armé. Después de ahí sentí una satisfacción grande. Y traigo este ejemplo porque es muy similar a lo que nos pasa a ti y a mí. Porque muchas veces, y no quiero decir que la Biblia sea un instructivo, no quiero decir, la Biblia nos da principios bíblicos para que nosotros podamos vivir de una manera correcta. En mi caso, yo perdí el instructivo, perdí el rumbo
pero es tiempo para que tú puedas regresar tu rumbo a la palabra de Dios, que puedas regresar a los principios bíblicos. Después de eso, conseguí las piezas y volví a edificar. Probablemente hoy tú estés dejando de edificar en la vida, en la iglesia. Probablemente no estés cumpliendo la función que te corresponde. Apenas nos preguntaban, y a pesar de que somos alumnos de tercero, una pregunta bien sencilla: ¿cuál es tu don? Y si yo les pregunto, estoy seguro que la mayoría va a decir no sé. ¿Por qué? Porque no nos hemos comprometido con lo que verdaderamente importa, con lo que puede construir. Si yo te pregunto, ¿cuál es tu función dentro de la iglesia? ¿Sabes si eres bueno para enseñar? ¿Sabes si eres bueno para enseñar? Yo no sé cuál es tu función dentro de la iglesia, pero no seas como yo, que dejé de construir. Tú puedes hoy volver a construir, puedes volver a edificar dentro de la familia de Dios. Y hoy hemos visto la diapositiva, por favor. Hoy vimos esto, que Cristo es nuestro fundamento. Vimos el rechazo que hicieron a Cristo y que nosotros también hemos hecho. Hemos hablado de un poco del templo espiritual. Ya no voy a hablar más de ese tema porque yo nada más introduzco. Porque Pedro en el versículo 9 va a dar una cátedra de qué somos, pero desde el versículo 5 empieza como a introducir, empieza a dar las pedradas. Vimos que somos sacerdocio, que tú y yo podemos dar sacrificios espirituales y que tenemos funciones dentro de la iglesia. Ya casi concluyo y quiero llevarte a pensar y a reflexionar si realmente estás aprendiendo de tus errores, si realmente estás edificando en Cristo. Cuando vienen las pruebas, cuando viene la tormenta, los terremotos en tu vida, ¿Cristo es tu fundamento? Porque muchas veces construimos sobre la arena y nuestra vida en problemas pequeños falla, se mueve. En la semana Roy nos decía, en un vaso de agua nos ahogamos. Cuando los problemas son pequeños, en eso también nos ahogamos, porque nuestros fundamentos son débiles. También algo que les quiero dejar es que no dejes que personas malas edifiquen en tu vida. Una piedra viva transmite vida, pero una piedra muerta te lleva a la muerte. No dejes que otras personas construyan lo que el Señor ya ha puesto para ti. No dejes que otras personas edifiquen sobre ti. Y algo más grande, tú no seas piedra de tropiezo. No derribes la edificación que alguien más está haciendo. Tú y yo podemos ser constantemente esas piedras de tropiezo. El Señor tiene planes para cada uno de nosotros, pero a veces los vamos frenando por nuestro egoísmo, por nuestra maldad. Dejamos de ser piedras vivas y empezamos a morir poco a poco. Y por eso es mi invitación. Y Pedro dice eso, acerquémonos a Él. Cuando tú te acercas a Dios, te acercas a la vida. Acércate a Dios poco a poco. Quédense con esta pregunta y si les puedo dejar esta enseñanza, por favor quédensela y busquen la manera de darse cuenta qué dones tienen, de qué manera pueden servir en la iglesia. Busquen la manera en serio de cuál es su función dentro de la iglesia, cuál es su función dentro del cuerpo de Cristo. Y ayúdenme a seguir edificando, porque el templo de Dios se sigue edificando por medio de las personas. Ayuda a edificar la casa espiritual de Dios. Dios ha venido
y Él nos ha dado vida para que compartamos vida. Y con esto concluyo. Tengo una imagen. Yo no puedo ser una piedra viva si no amo. Nosotros queremos ser edificados constantemente, queremos ser unas piedras que sean visibles en la obra de Cristo. Yo realmente anhelo ser una piedra visible, pero yo no puedo ser una piedra más grande si yo no amo, si yo no muestro lo que Cristo hizo. Ayer veíamos en la hora silenciosa eso, que amemos unos a otros. Hay que amarnos fraternalmente, hay que amarnos como una familia, porque somos una familia, porque somos la casa de Dios. Y quiero que pienses, ya voy a ir concluyendo, que pienses realmente en dónde estás edificando. Piensa realmente, porque todo es para Él. Todo ese edificio que se está construyendo es para Dios. Solo a Dios sea la gloria. Gracias. Pues muchas gracias a Dios por la palabra de Dios y por la palabra que ha sido impartida. Y bueno, vamos a despedir este tiempo en oración y bueno, agradecerles a los hermanos que nos han estado acompañando por la transmisión y también pedirles que nos acompañen en esta oración. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra y te pedimos, Dios, que que tu Santo Espíritu no nos deje tranquilos, Señor, y que verdaderamente veamos esta responsabilidad que tenemos, Dios, como piedras vivas en esta casa tuya, Padre. Ayúdanos a vivir en santidad, Señor, y en compromiso a ti, y de poder compartir esta esperanza, Señor, que nosotros tenemos con otros. Gracias por tu palabra, Dios, que ha sido impartida, y todo esto te lo pedimos y agradecemos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron en la transmisión. Denle ahí compartir, denle like. Y bueno, próximo viernes ahí vamos a estar también presentando otra vez el culto. Muchísimas gracias.